Muy buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy vamos a ver nuestra clase virtual, como estaba indicado en la plataforma. El día de hoy nos toca visualizar el tema o el nuevo capítulo de números complejos con los temas definición, representación geométrica y operaciones de la misma. El objetivo ustedes lo van a encontrar en la guía de estudio de esta semana. No se olviden de revisarlo. Empezamos directamente con el tema en sí. Los números complejos es básicamente un conjunto que engloba a los números reales. ¿Por qué lo engloba? Porque cuando la humanidad empezó a contar, empezó a utilizar números, fue viendo que requería más cosas, desde los números naturales, pasando a los números enteros, a los quebrados, racional, que son los racionales, a los irracionales, a los reales. Hubo una etapa en la vida de la humanidad en la cual se dieron cuenta de que faltaban y por eso se inventaron los números complejos. ¿Qué es lo que faltaba? Aquellos valores con los cuales no se podía tratar, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo. Surge así entonces los llamados números complejos, que no es nada más y nada menos que la utilización de justamente esto. ¿Ok? Esta cosita que está aquí es básicamente la definición por comprensión del conjunto de los números complejos. Está formado entonces un complejo Z, está formado por una parte real y una parte imaginaria. La parte real, la X, es un número perteneciente a los números reales porque no tenemos de otra, mientras que la parte imaginaria también tiene un numerito que está en los números reales. A ver, pero ¿cómo es eso? Porque no nos vamos a inventar una nueva numeración para los números imaginarios. Lo único que se hace es colocar una I al lado del número real, por eso es que está la Y perteneciente a los números reales, al ladito, para indicar que ese número ahora ya no va a ser considerado como un real, sino como un imaginario puro. Los números imaginarios puros, ¿ok? Deben su estructura a una idea, la idea de los números negativos al aplicar raíz cuadrada a un número negativo. Debido a eso, el valor de i está definido así en la definición del número complejo. Es decir, no está definido como raíz cuadrada de menos uno igual a i. ¿Por qué no está definido como raíz cuadrada de menos uno igual a i? Porque la raíz cuadrada va a generar dos valores. Debido a eso, no es posible decir que raíz de menos uno igual a i cuando me falta otro valor. Eso lo vamos a ver el día de mañana en radicación y se van a dar cuenta de por qué en las definiciones no debe de estar raíz cuadrada de menos uno igual a i, sino i al cuadrado igual a menos uno, que es una definición mucho más completa. ¿Ok? Entonces, adicionalmente a eso, ya que es un conjunto de números, de nuevos números formados por parte real y parte imaginaria, la definición también requiere que se defina cómo es que se suman y se multiplican estos números. Por eso es que en el libro se encuentra dentro de la definición justamente la idea de la suma y la multiplicación de los números complejos. Sumar números complejos es relativamente fácil. Lo único que hay que hacer es sumar la parte real con parte real y la parte imaginaria con parte imaginaria. Eso es todo, no es que hay que hacer gran cosa aquí. Sin embargo, para los números, para la multiplicación de los números complejos, aquí sí ya es un poquito problemático. ¿Por qué? Bueno, básicamente es problemático de ver. Y el asunto es que no es de multiplicar x1 con x2 y punto, sino cuando yo tengo aquí la multiplicación de dos números, si se dan cuenta que esto se parece básicamente a la multiplicación de dos binomios. Por lo tanto, la multiplicación de dos binomios significa que voy a multiplicar el x1 por el x2.
y luego le voy a sumar la multiplicación del x1 por el y2i. Y si voy a hacer estas multiplicaciones sucesivas del primer valor del binomio 1 con cada uno de los valores del binomio 2 y así y lo mismo con el otro valor, voy a observar que en realidad yo voy a tener finalmente que la parte real va a ser justamente la multiplicación de x1 por x2 porque es real. Pero también es real la multiplicación de y1 por y2i. ¿Por qué? Porque al multiplicar y1i por y2i me va a quedar y1 por y2i al cuadrado. Pero ya dijimos que y1, y2 es parte real, pero i al cuadrado, este numerito de aquí, es menos 1. Por lo tanto, debido a eso, es que yo tengo aquí un número, o mejor dicho, un signo negativo. ¿Estamos? Y la multiplicación, en cambio, de cualquiera de los elementos de ese binomio en los cuales solamente se involucre un i nada más, por ejemplo, x1 con y2 i, ya no hay dos i para que me quede i al cuadrado, y el y1 por el x2, que también me queda un i, observo yo que me va a generar esta otra expresión. En otras palabras, para multiplicar dos números complejos, se multiplica para la parte real, real por real, y se le resta la parte imaginaria por imaginaria. Y para la parte imaginaria se hace la multiplicación cruzada, x1, y2 más y1, x2. ¿Ok? Bien, ahora, en esta situación de los números complejos, hay que quedar claro también de que en ciertos programas informáticos requieren, mejor dicho, uno necesita de indicarle a la computadora o en el libro que uno está leyendo, también se lo suelen indicar, qué parte de un número complejo es real y qué parte de un número complejo es imaginario. Debido a eso tenemos estas dos expresiones que están allí que corresponden a justamente la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. SRE es básicamente una función, como la función seno, coseno, tangente, la función logarítmica, o sea, se coloca entre paréntesis el z, el argumento de esa función, lo que va dentro de la función es el complejo z, y la función devuelve, para el caso de RE, devuelve la x, y para el caso de la IM, de la imaginaria, devuelve la y, es decir, devuelve el primero, devuelve la parte real, y el segundo devuelve la parte imaginaria. ¿Ok? Bien. Adicionalmente a esto, los números complejos, como están estructurados como x más y, cada número complejo, digamos que tiene un compañero que es el llamado número conjugado. El conjugado se visualiza siempre con la línea horizontal en la parte superior. Y el conjugado no es nada más que cambiarle el signo al número imaginario puro, es decir, a la y. Si, por ejemplo, tenemos 2 menos 3i, el conjugado va a ser cambiarle solamente, únicamente, al imaginario 1 más 3i. En otras palabras, no hay que hacer más que eso. O sea, no es que hay que cambiarle el negativo, también ponerle negativo al 2. Cuidado porque a veces sucede que los estudiantes ponen y le cambian el signo a todo y eso genera un error. ¿Ok? Entonces, hablando de que estos números complejos requieren que también sean graficados, genera aquí la idea de lo que es la representación gráfica de un número complejo. Un número real puede ser representado como un punto en la recta real. Ok, esta es la recta real, pero lamentablemente en esa recta real no puedo yo dibujar un número, mejor dicho, representar un número complejo, porque el complejo no solamente tiene parte real, sino parte imaginaria. Debido a eso, se ha estandarizado la idea de que la parte imaginaria se la grafique de manera vertical. ¿Ok? Si la parte real está en la horizontal, la parte imaginaria estará en la parte vertical. Entonces, todas las i's
del complejo estarán visualizadas allí. De tal manera que un complejo z, por ejemplo, igual a 2 más 3i, estaría en 2 y estaría en 3. Por lo tanto, este vendría a ser el complejo z. Ese punto sería como graficar un punto en el plano cartesiano, pero obviamente aquí tenemos no un punto del plano cartesiano, sino un punto del plano complejo, porque este punto representa un número. Recuerden que cuando hablábamos de plano cartesiano, el punto representaba un par ordenado. No representaba un número, sino un par ordenado. En este caso, debido a que los números complejos requieren de dos partes, obligatoriamente entonces la representación se lo visualiza como un punto en este plano complejo. Eso significa que este punto tiene, obviamente, un par ordenado, 2,3. De tal manera que el complejo puede ser expresado de dos maneras. Una forma es representarlo en forma rectangular, que es esta que está aquí arriba. Esta es la forma rectangular de expresar al complejo. Y otra manera de expresar al complejo es esta, que es a través de un par ordenado. Dependiendo del problema, dependiendo del ejercicio, puede ser el uno o el otro. Y también hay otra forma más que la vamos a ver ya mismo. Entonces, con eso en mente, no se extrañen si en un ejercicio les ponen, dado el complejo tal, y les ponen un par ordenado. Si les ponen un par ordenado, recuerden, la primera componente es la parte real y la segunda componente es la parte imaginaria. Entonces, tengan en cuenta esa situación por si acaso vayan a tener inconvenientes con esto de la representación y qué es lo que le van a visualizar en los ejercicios. Ok, adicionalmente a esto tenemos otra cuestión, y es que si se dan cuenta en la parte superior yo tengo el i al cuadrado igual a menos 1. Esto me está indicando que el valor de i está siendo elevado al cuadrado. Ahora, existen problemas en los cuales yo no solamente tengo elevado al cuadrado el complejo, el número imaginario i, sino también tengo elevado al cuadrado otros números. Bueno, aquí hay un error en la paginita esta. Veamos, déjenme ver, no, en esta sí que no hay. Ok, la idea es esto, y disculparán por el error aquí, es que si yo tengo i elevado a la 0, esto es igual a 1. Es lógico porque si nos han enseñado siempre que todo número elevado a la 1, a la 0 es 1, a excepción del 0 elevado a la 0, que no está determinado para algunos, para otros sí, pero bueno, esa parte no nos vamos a discutir. Y a partir de ahí observen que tengo i a la 1 igual a 1, i a la 2 igual a menos 1, i al cubo es igual a menos i, e i a la cuarta es igual a 1 de nuevo. Vean que se repite. ¿Ok? Eso significa que i a la quinta va a ser i a la cuarta por i, pero i a la cuarta por i va a repetirse exactamente los valorcitos. De nuevo, perdón, aquí sí, ¿no? Eso significa que la potenciación, los números son repetitivos. I a la quinta va a ser exactamente i a la 1, i a la sexta va a ser igual a i al cuadrado y así sucesivamente. Con esto en mente, entonces, la idea es que cuando yo tengo una potencia i a la 200, i a la 500, i a la 3000, i elevado a la 287, ¿cómo yo sé a qué es igual eso si tengo que multiplicar tantas veces el valor de i? No, no es necesario porque la multiplicación es cíclica. Al ser una multiplicación cíclica, entonces lo único que tengo que hacer, como por ejemplo ese ejemplo que está allí, es i elevado a la 85. Tengo el exponente 85. Lo único que tengo que hacer es el 85 lo divido para 4 y el residuo, no necesito el cociente, solamente el residuo de esa división. El residuo lo coloco en el exponente de i. De tal manera que i elevado al 85 es simplemente i. Y eso es todo. Entonces, con cualquier otro ejercicio que tenga un número elevado,
Yo cojo ese exponente, lo divido para 4 y solamente el residuo me interesa. Ese residuo lo coloco como exponente de y. Y con eso podemos resolver cualquier problema con exponenciales, con el exponencial de y, ¿no? ¿Verdad? Bien, ok. Adicionalmente a esto, la idea de la representación de un número complejo en el plano complejo genera también la idea de un valor, mejor dicho, una distancia r y un ángulo de inclinación con respecto al eje real. Recuerden que este es el eje real y este es el eje imaginario. Por lo tanto, si el eje real es el horizontal y el imaginario vertical, yo puedo decir que cada una de estas componentes, ¿ok? X, aunque déjenme ver que aquí está mal, no, igual sigue bien. Estas componentes X va a ser igual a R coseno de teta. Vamos a escribirlo aquí de nuevo. Y R seno de teta. En otras palabras, la componente horizontal, la horizontal como en geometría plana, si se acuerdan, es igual a R multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación. Este ángulo puede ser positivo si va en contra de las manecillas del reloj y negativo si va a favor de las manecillas del reloj. A la R, la distancia del punto al centro, se le llama módulo o norma del número complejo. El módulo norma del número complejo es la distancia del punto dibujado en el plano complejo hasta el origen de coordenadas. Mientras que el argumento es el ángulo teta que ustedes observan allí. En base a esto, entonces, yo puedo visualizar un punto cualquiera, un número complejo cualquiera en el plano complejo, si también me dan el valor de su distancia al origen y su ángulo de inclinación. De aquí podemos observar muchas cositas interesantes, como por ejemplo, el R que yo observo allí es básicamente la hipotenusa de un triángulo rectángulo, si ustedes observan. Por lo tanto, los catetos, el horizontal sería el X, eso significa R coseno de teta, y el vertical sería el Y, R seno de teta. Es decir, si yo tengo la componente X, Y del número complejo, entonces el R va a ser lo que indica aquí, raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué? Porque es justamente la fórmula de la hipotenusa, Pitágoras. Significa que cuando yo voy a encontrar de un número complejo su norma, su módulo, es como encontrar el valor absoluto. Ojo con esto. Por lo tanto, eso es igual a x cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada. La expresión que yo tengo acá forma parte de unas propiedades que vamos a ver un poquito más adelante, unas diapositivas más adelante, en las cuales me dice que ese módulo es básicamente la raíz cuadrada de la multiplicación de z por su conjugado. Recuerden que el conjugado es cambiarle la y del positivo al negativo y del negativo al positivo. Eso significa una sola cosa, que si yo, por ejemplo, tengo ese número complejo que ven ahí en la pantalla, lo tengo como x, y, su conjugado estará acá abajo, por acá, como con una coordenada x, menos y. Está abajo. Eso significa que su ángulo teta no va a ser teta, sino menos teta. Esa es la ventaja de visualizar un conjugado. El conjugado tiene la misma R. Si se dan cuenta, es el mismo valor de R porque es el mismo triángulo, solo que al revés, pero en Pitágoras me va a dar igual x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Lo único que cambia es la ubicación. Si está abajo pasa arriba, si está arriba pasa abajo, con lo cual el valor de teta simplemente cambia de signo. ¿Ok? Bien, vamos a lo siguiente. Bien, asimismo, ya que yo puedo visualizar eso como un triángulo rectángulo donde tengo el R como hipotenusa y los catetos como R coseno de teta y Y R seno de teta,
yo puedo representar a mi complejo de esta manera. Al representarlo de esa manera, puedo sacar factor común de R y obtener este complejo, donde el R está fuera y adentro me queda sencillamente coseno de teta más I seno de teta. Esta expresión de coseno de teta más I seno de teta se la conoce como una expresión con la notación de Euler. ¿Cuál es la ventaja de esta notación? Que yo a través de la notación de Euler puedo representar un número complejo sencillamente cogiendo su módulo y su argumento. A esto se le llama también representación polar. ¿Por qué polar? Bueno, porque básicamente todos los números, todos los puntos en el plano complejo están visualizados con respecto al polo. ¿Dónde está el polo? Aquí en el centro, eso es el polo. ¿Y por qué están representados con respecto al polo? Porque cada número complejo tiene una distancia ¿a dónde? Al polo, con un ángulo de inclinación con respecto ¿a qué? Al eje polar. El eje polar es el eje positivo de los números reales, de la horizontal. Debido a eso se le dice que la representación polar es RE a la I teta. Entonces recuerden, yo tengo la representación rectangular de un número complejo. La rectangular de un número complejo es z igual a x más y o y. Esa es la representación rectangular. Tengo la representación con par ordenado, que sería x, y tengo la representación z igual, y tengo la representación polar, que es RE a la I teta. ¿Okay? Cualquiera de esas me pueden dar en un problema. De hecho, puede haber operaciones combinando los valores, ya sea un z en en representación rectangular, otro z, el z2 en par ordenado y un z3 en representación polar. No se deben de confundir, no se deben de equivocar. Recuerden qué parte es la parte real, qué parte es la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, debido a esto, yo observo esta cuestión de la representación polar que también puede ser expresada así, ¿no? Es lógico porque ya desde acá arriba sabemos que R es igual a valor absoluto de Z, que valor absoluto es básicamente el módulo del complejo Z. Bien. En cuanto a los números complejos, entonces las operaciones que vamos a visualizar de los números complejos, ya visualizamos en la definición la suma y la multiplicación de los números complejos, pero lo que también se requiere es visualizar lo que son las propiedades de estas operaciones. Esto lo encuentran en el libro. Las propiedades de la suma tenemos las que están ahí: conmutativa, asociativa, elemento neutro y elemento inverso aditivo. En cada una de ellas se visualiza lo lógico, que el elemento neutro para la suma algebraica era el 0, para la suma de números complejos también es el 0, pero no el 0 como tal. El 0 complejo, recuerden, tiene una parte real y una parte imaginaria. Por eso es que aquí se visualiza como un par ordenado, para visualizar el hecho de que tiene parte real y parte imaginaria. El elemento inverso aditivo, entonces, en cambio, es un valor que al sumarse al número complejo me va a dar el elemento neutro, ¿no? El cero complejo. Por lo tanto, el elemento aditivo va a ser un elemento diferente para cada número complejo. Luego tenemos la multiplicación de un número complejo por un número real. Es simplemente el número real va a multiplicar tanto a la parte real como a la parte imaginaria del número complejo, que es lo que ustedes observan aquí. ¿Okay? Finalmente tenemos la multiplicación de complejos, que ya la definición, cómo se multiplica, se encuentra en la definición de los números complejos. Sin embargo, las propiedades las visualizamos aquí. Tenemos propiedad conmutativa, asociativa, tenemos la propiedad del elemento neutro. Ojo que el elemento neutro no es 1,1.
el elemento neutro para la multiplicación es 1,0, es decir, el real puro, mejor dicho, el complejo con únicamente la parte real, 1, ¿ok? Es decir, la parte imaginaria 0. Con esto yo obtengo el elemento neutro y el inverso multiplicativo, el elemento inverso multiplicativo es aquel en el cual al multiplicar por el complejo me da el 1,0. En el libro está la fórmula para el inverso multiplicativo. Yo les sugiero que lean la fórmula porque a veces se toma en examen, se toma un problema de que me preguntan sobre algo, sobre el elemento, el inverso multiplicativo de un número complejo cualquiera. Sin embargo, ojo, cuando se trata de un elemento inverso multiplicativo, si yo no me acuerdo de la fórmula, hagan la multiplicación y despejen el x asterisco y el y asterisco. Y ahí van a encontrar el valor que requieren para encontrar ese elemento inverso multiplicativo. Es lo que hace el libro. ¿Ok? Adicionalmente de estas cuestiones de las propiedades, tenemos las operaciones, las propiedades de los conjugados. El conjugado de los números complejos tiene estas siete propiedades. La suma del número con el conjugado me da 2x. ¿Por qué? Bueno, es fácil saberlo, porque si el complejo z es x más y, si yo le sumo x menos y, se van a cancelar las y. Por lo tanto, me quedan 2x. De ahí surge la cuestión. Así que si yo en cambio en lugar de sumar resto, se me eliminan las x y me quedan las y. Y la multiplicación de z por z conjugado es x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué es x cuadrado más y cuadrado? Porque ya lo dijimos aquí, cuando yo tengo la multiplicación de z por z conjugado, pues me va a dar x cuadrado más y cuadrado. Lo tengo en esta diapositiva y si no me equivoco, no, está ahí nomás. ¿Ok? Tendríamos entonces que la multiplicación del conjugado por el número complejo es eso, sin la raíz cuadrada. Ah, eso significa que esto también sería igual a qué cosa? Al módulo elevado al cuadrado. Eso no está ahí, pero por si acaso esto sería igual al módulo de z elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque el módulo de z es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien, cuando yo tengo la división de un número 1 para un complejo, un conjugado, perdón, para un número complejo z, entonces yo debo de evitar tener las i's abajo en el denominador. ¿Por qué? Porque las i's deben de estar en el numerador para poder representar al número complejo resultante. Debido a eso, la manera que se hace de forma rectangular es multiplicar el número 1 sobre z por su conjugado. Por cierto, aquí hay un error, esto es por su conjugado. Por lo tanto, si yo observo arriba que dice z por z conjugado igual a x cuadrado más y cuadrado, entonces tendré que esa 1 sobre z, esa división, va a ser igual al conjugado dividido para lo de abajo, x cuadrado más y cuadrado. El conjugado del conjugado, pues obviamente me va a dar z. Y ahí tengo las otras, que la suma de el conjugado de una suma es la suma de los conjugados y la multiplicación, y el conjugado de una multiplicación es la multiplicación de los conjugados. Aquí sí podemos partir el conjugado en dos sin tener problemas. La división de números complejos ya representa, por ejemplo, acá la división con su conjugado. Vean, utilizo el Z2 con el Z2 conjugado. ¿Por qué? Porque la parte del denominador es la que hay que eliminar el i, la parte imaginaria en el denominador. Debido a eso, es el conjugado del denominador el que se multiplica, no el numerador. Por eso acá arriba, cuando yo tengo este numerador, no estoy sacando el conjugado del 1. Obviamente el conjugado del 1 no tiene, porque no tiene parte imaginaria. Pero esa es la idea que se visualiza allá abajo. Debido a eso, yo tengo esta manera de representar la división de números complejos. Sin embargo, la división de números complejos también puede ser visualizada con la representación polar. Si ustedes observan aquí, tengo no la división de los números, pero
cada uno de ellos visualizado de manera polar. ¿Cuál es la ventaja de la representación polar en una división? Que en lugar de estar dividiendo los is para eliminar con el conjugado y cosas así, yo sencillamente digo que la norma de la división R1 sobre R2 es igual a eso, R1 sobre R2, y el argumento es sencillamente la resta de ¿quién? Del argumento del numerador menos el argumento del denominador. De esa manera yo tendría la representación polar y si la quiero pasar a representación rectangular, utilizo lo que ya vimos sobre Euler, la representación de E a la I teta. De esa manera yo puedo ahorrarme trabajo a veces. Esto mismo que utilizo para la división también se puede utilizar para la multiplicación. En la multiplicación de complejos, vamos a hacerlo acá. Si yo tuviese Z1 por Z2, entonces eso va a ser igual a R1 e a la I teta 1 por R2 e a la I teta 2, lo que es lo mismo R1 por R2 por E, y ahora tengo la misma base, distinto exponente, los exponentes se suman, es decir, teta 1 más teta 2 por I. De esta manera yo tengo con representación polar también la multiplicación de números complejos. ¿Qué es más fácil, multiplicar de manera rectangular o de manera polar? Bueno, ya depende de cada quien cómo se ajusten a sus necesidades y también a las necesidades del problema, porque puede ser que tenga una expresión grande, que tenga multiplicaciones y divisiones sucesivas. Quizás es más fácil todo visualizarlo con representación polar. Pero si en una expresión tengo multiplicación, tengo suma, la suma no la puedo hacer a través de polar porque no puedo sumar parte real con parte real. En la representación polar no se visualiza la parte real así, tal cual. Tengo que pasarla a rectangular. Entonces, si tengo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, quizás la multiplicación hacerla en polar y el resto de las sumas y restas en rectangular. A veces sí, a veces no, depende de la complejidad del problema. A veces es más recomendable trabajar en esas situaciones solamente con rectangular, para no estar pasando de polar a rectangular, de rectangular a polar y cosas así. A veces es un problema. Entonces, sugerencia, trabajar cuando se utilizan sumas y restas con multiplicaciones y divisiones, trabajar en rectangular. Únicamente si hay multiplicación, división, solamente ahí, no hay suma, no hay resta, solo multiplicación y división, podríamos estar considerando la utilización de coordenadas polares. Esto que ven aquí también son otras propiedades relacionadas. La primera de la de arriba, las propiedades del módulo, la norma es AR, ¿okay? Del número complejo, y la de abajo, las propiedades de los argumentos, el ángulo teta. Recuerden el ángulo con respecto al eje polar de inclinación de esta R. Bien. La de arriba con respecto al módulo tenemos que obviamente si z conjugado es simplemente cambiar el y de negativo a positivo y de positivo a negativo, el r va a ser lo mismo, va a ser el mismo r. Acá abajo tenemos z1 más z2 conjugado, es decir, si yo tengo la suma de dos números complejos y al complejo le saco su conjugado, la norma es menor o igual que la suma de las normas por separados. Esto quizás lo podremos visualizar más adelante con vectores. En vectores se puede ver gráficamente el por qué sucede eso. Asimismo, la multiplicación de dos complejos y a la multiplicación le saco el conjugado y a eso le saco el módulo, es exactamente igual a la multiplicación de los conjugados y el módulo o la multiplicación de los módulos de sus conjugados. Acá tenemos lo que ya vimos hace poco, de que z por z conjugado es el módulo al cuadrado. Abajo tenemos justamente lo que estábamos hablando arriba con el conjugado, pero solamente con módulos, sin los conjugados. Es decir, que
la norma de un vector, la norma de un complejo con por la norma de otro complejo es igual a la norma de la multiplicación de ambos complejos. Y finalmente la norma de la suma de ambos complejos es igual a la norma de la suma de ambos z1 más z2. ¿Ok? Ojo, aquí creo que tenemos un... Sí, aquí hay un error, por cierto. Aquí hay un error. Esto de aquí no es igual. Esto de aquí es mayor, igual. Ahí hay un error. Bien, sigamos. Las propiedades de los argumentos, en cambio, me va a decir que el argumento de z es igual a menos argumento de su conjugado. Y esto es lógico porque si, por ejemplo, el complejo z está en el primer cuadrante, su conjugado va a estar abajo, en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, si para el uno es teta, para el otro es menos teta, por eso es el negativo. La multiplicación de dos complejos me va a dar un nuevo número complejo cuyo argumento, aquí está el argumento, va a ser igual a la suma de los argumentos por separado. Finalmente, la división me va a dar como resultado el argumento de la división, el argumento del numerador menos el argumento del denominador. ¿Por qué es esto? Esto es porque en la representación de polar, recuerden, cuando tengo e a la i teta dividido para e a la i teta 2, entonces yo voy a tener como resultado e a la i teta 1 menos teta 2. De ahí viene esta idea. Y en la multiplicación tendré teta 1 más teta 2. Por eso es que tengo suma en la multiplicación y resta en la división. Ok, ahora sí, pasemos a lo que son los ejercicios de esta tutoría. Bien, en el tema de nivel reproductivo, el ejercicio número 1 me piden sumar estos números imaginarios puros. Originalmente los imaginarios puros, van a tener como resultado que uno pensaría, bueno, entonces si tengo elevado a 105 tengo que multiplicar 105 veces. No, ya sabemos que la potenciación del i es cíclica. Por lo tanto, al ser cíclica, no necesito realmente estar multiplicando 20 veces y 23 veces y 34 veces y, sino sencillamente sacar los residuos. Y empezando con el 105, yo veo que el 105 lo puedo dividir para 4. El 100 es divisible para 4, es con residuo 0. El 104 es divisible para 4, obviamente estoy sumando un 4 más. Por lo tanto, 105 va a tener residuo 1. Entonces, aquí yo tendré que i a la 105 sería i a la 1. ¿Ok? Más i a la 23. I a la 23 dividido para 4 es justamente, recuerden, 4 por 5 me da 20, o sea que tengo un residuo 3. Significa i al cubo. ¿Ok? I a la 20 no tiene residuo, sería i a la 0, por lo tanto sería más i a la 0. Y i a la 34, si yo recuerdo, i a la 34 es, el residuo me va a quedar 2, porque el 32 es divisible para 4. No me interesa el cociente, por lo tanto, si llego a 34 me va a dar, la 34 no es divisible para 4, va a tener un residuo, el residuo es justamente 2, pero aquí tengo que tener claro que es negativo i a la 2. Con esto en mente tengo i más i al cubo más i a la 0 menos i cuadrado, tendríamos i más i al cubo. ¿A qué es igual i al cubo? Vamos a ponerlo directamente. De la tablita de los números cíclicos, de la potenciación cíclica, yo me acuerdo i al cubo es i al cuadrado por i al cuadrado por i al cuadrado es menos 1 por i, me daría menos i.
más i a la 0 es 1 y menos i al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1 por la definición. Por lo tanto, menos con menos se hace más. Y eso me da como resultado que se está cancelando el i, con lo que el resultado es 2. ¿Ok? Y con eso tendríamos el desarrollo de toda esa suma. Todo eso me da igual a 2. Ok, el siguiente ejercicio sería: expresa en forma rectangular el resultado de estas operaciones. Bueno, en este caso sería de la división. Bueno, como los dos son casi lo mismo, vamos a resolver solamente uno, ¿no? Tenemos la división de dos números. Vamos a hacer el ejercicio B. Si tengo 1 menos 3i dividido para menos 2i, lo que hay que hacer cuando se trata de rectangular es, ojo, trabajar en rectangular. Si se puede pasar a polar, en buena hora. El problema está que cuál es el ángulo. Si no me dan calculadora en un examen, ¿cómo calculo el ángulo entre 1 y 3? Está medio difícil, ¿no, verdad? No es un ángulo notable. El inferior, que es menos 2 sí es un ángulo, está relacionado con 45 grados. Pero el 1 y el menos 3 arriba no tengo un ángulo notable de ese 30, 60. Entonces tengan cuidado. En este caso es preferible trabajar de la manera rectangular. Entonces, eso significa que yo voy a multiplicar esto por el conjugado del denominador. Es decir, menos 2 más 2i dividido para menos 2 más 2i. Ok, recuerden siempre que z por z conjugado es igual a ¿qué cosa? A la norma del vector elevado al cuadrado. En otras palabras, x cuadrado más y cuadrado. Debido a eso, y observando que abajo en el denominador justamente tengo eso, yo lo único que voy a hacer para el denominador es sacar el x cuadrado más y cuadrado. Yo observo allí que x al cuadrado es menos 2 al cuadrado 4 y el otro también 4, es decir, abajo me va a quedar 8. Y en el numerador tengo la multiplicación de dos números complejos. La multiplicación de dos números complejos, recuerden cómo se hacía. Se hacía multiplicando x con x y se le resta y con y para la parte real. Es decir, parte real, x con x, 1 con menos 2. 1 por menos 2 me daría menos 2. Parte imaginaria, menos 3 con más 2 me da menos 6, pero hay que cambiarle el signo, más 6. ¿Ok? Entonces esa es la parte real. La parte imaginaria es la multiplicación cruzada. La x del primero, que es 1, con la y del segundo, que es 2, con este 2 de aquí. Por lo tanto, 1 por 2, 2. Y la multiplicación de menos 3 con menos 2, que me da menos con menos más 6. Y eso significa un total de 4 más 8i dividido para 8. Podemos, como tenemos el denominador abajo completo, voy a dividir este 8 para ambos, tanto para la parte real como para la parte imaginaria, lo puedo partir. Y esto me va a dar igual a 4 sobre 8, me da un medio, más 8 sobre 8 es 1, así que me daría más i. Y ese sería el resultado de esa división. Es relativamente sencillo de visualizar, ¿ok? Bien, vamos entonces a pasar al siguiente problema. En esta de aquí, recuerden, como me dan en coordenadas polares, trabajo, perdón, en coordenadas rectangulares, pues trabajo en coordenadas rectangulares. Si me dieran en polar, trabajaría en polar. ¿Ok? Si tengo rectangular y me gusta trabajar en polar, lo puedo hacer siempre y cuando
pueda encontrar el argumento, el ángulo. Si no, porque no voy a tener calculadora, no lo hagan en polar. En este caso, el de abajo, el menos 2, sí se puede hacer en polar porque eso está relacionado a 45 grados, pero el de arriba no tengo un ángulo notable que me acuerde, así que preferible no lo usen en polar. Bien, vamos a simplificar. Aquí me dicen en el ejercicio 3, simplifique la expresión que está ahí, x más xy, dividido, bueno, aquí hay una división, y la suma con otra expresión abajo. Observen que tengo la división. Por lo tanto, si tengo una división, la suma de dos divisiones, pues habrá que hacer la división del primero más la división del segundo. En otras palabras, z sería igual, el primero es 5 más 5y dividido para 3 menos 4y multiplicado por el conjugado, 3 más 4y dividido para 3 más 4y. ¿Ok? El otro sería más, vamos a ponerlo en rectangular ese 20 porque también es un número real, es un número complejo. Si bien es cierto, es un real puro, a veces para poder visualizarlo bien, pues lo puedo poner en complejo, pero en otras no es necesario. En este caso no es necesario, sino para practicar nada más, lo vamos a poner en complejo. Sería 20 más 0i dividido para 4 más 3i multiplicado por 4 menos, porque es el conjugado, 4 menos 3i. Con esto en mente, ahora sí, yo puedo hacer la multiplicación. Recuerden que en el denominador es el módulo al cuadrado del complejo, el x cuadrado más y cuadrado. Así que si tengo 3 menos 4 y 4 más 3 el otro, ambos tienen el mismo módulo. Por lo tanto, me daría, ¿qué cosa? 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Es decir, en el primer sumando, 25, más en el segundo sumando, también 25, ¿no? Porque tengo 4 más 3, es lo mismo, 16 más 9. Ok, en la parte superior tengo 5 más 5i y 3 más 4i. Recuerden cómo se multiplicaba. Multiplico parte real, 15, menos parte imaginaria, 5 por 4, 20, y negativo menos 20, más combinado, real con imaginario, 5 por 4, 20, más 5 por 3, 15, y esto sería i. ¿Ok? Sigamos. En el lado derecho puedo hacer lo mismo, pero realmente es 20 por 4 menos 3i, es decir, 20 por 4 me da. Esto recuerden solamente para visualizarlo nada más, pero también lo puedo eliminar. 20 por 4 me da 80, menos 20 por 3 me da 60. Y con eso en mente, pues entonces tendría el z. Realmente tengo 25 abajo porque tengo el mismo denominador en ambos sumandos. En el lado izquierdo tengo 15 menos 20. 15 menos 20 menos 5. 20 más 15 me da 35i más 80 menos 60i. Por lo que es lo mismo, la suma de la parte real 80 menos 5 me da 75 y menos 60 más 35 me darían 25. En este caso sería negativo, menos 25 y dividido para 25. Pero tanto el 75 como el 25 son divisibles para 25, así que hago la división respectiva y sencillamente tendría 3 menos 5. Y con eso tendríamos la expresión simplificada de lo que está arriba. Si se dan cuenta, en estos ejercicios de simplificación, división, multiplicación o lo que sea, lo único que tienen es que acordarse
cómo es la fórmula de multiplicación, cómo es la fórmula para dividir con el conjugado, cómo es el conjugado por el número que es x cuadrado más y cuadrado, y con eso resuelven rápidamente los problemas. Eso sí, se requiere recordarse. El tema 4, en cambio, es un tema en el cual me dan dos complejos, Z1 y Z2. ¿Ok? ¿Qué me están preguntando en este caso? En este caso me están diciendo que demuestre que el número, bueno, ese número extraño, ese símbolo extraño que está aquí, es igual a Z1 conjugado por Z2 más Z1 por Z2 conjugado es un número real. En otras palabras, al realizar esa multiplicación, se elimina la parte imaginaria. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, lo puedo hacer de manera polar, de manera rectangular o con coordenadas o con pares ordenados. Preferible hacerlo con rectangular. ¿Por qué? Porque como es multiplicaciones y voy a hacer una suma, ahí en medio hay una suma, es preferible no trabajar en polar, sino trabajar en rectangular. Así que yo le voy a dar valores. Z1 va a ser igual a más BI y Z2 va a ser igual a C más DI. Tengo mis dos complejos. Por lo tanto, al hacer la multiplicación que está aquí, me va a decir que el complejo Z1 le saco el conjugado, es decir, A menos BI con negativo. El Z2, perdón, va el normal, C más DI. El Z1 luego más el Z1 normal, A más DI. Y el Z2 con su conjugado, C menos DI. Si yo hago esta multiplicación, voy a observar parte real. La parte real es multiplicar los reales, AC, y le resto la multiplicación de los imaginarios, pero hay un negativo ahí, es menos B por D, por lo tanto, más B por D. Esa es la parte real. Luego viene la parte imaginaria. La parte imaginaria es la multiplicación en cruz, más la multiplicación en cruz. A por D menos B por C. Y vamos a la otra. La otra va a ser más parte real. A por C más B por D. ¿Me sale lo mismo? Sí, me sale lo mismo. Recuerden por el signo negativo, ¿no? Más parte imaginaria. La parte imaginaria es la multiplicación en cruz, que sería A por D, si se dan cuenta que está en negativo, menos AD, y la parte B por C sería en positivo, más B por C, y ahora observen la parte real, todo es positivo, pero la parte imaginaria, miren que este valor de aquí, la parte imaginaria, este valor y este valor son negativos, ambos son opuestos. El uno dice AD menos BC y el otro dice menos AD menos más BC, por lo tanto, se cancelan. Al cancelarse, la expresión sencillamente es 2 veces AC más BD. Y AC, 2 veces AC más BD, eso es parte real, esto es parte real. ¿Por qué es parte real? Porque ya desapareció la I, la parte que tenía la I, es decir, la parte imaginaria. Y con eso queda demostrado el ejercicio número 4. He realizado, perdón. ¿Ok? Bien, en el ejercicio 5, una vez más tengo, ¿qué cosa? Tengo complejos de forma rectangular, tengo divisiones. Ah, entonces puedo usar polar. No es preferible, ¿por qué? Porque aquí tengo justamente sumas entre las divisiones, así que es preferible trabajar en forma rectangular. ¿Qué me dice la forma rectangular? Pues debo de escribir toda cada una de esas que dice ahí, la debo de escribir tal cual. Entonces tendríamos 1 más 2i como z1
dividido para z2, que es menos 2 más 3i. Esa es la parte de la primera división. Luego tendríamos más la segunda, que es pasar el z2 al numerador. Y en el denominador tendríamos z3, que es 1 menos i, más, luego pasamos al numerador 1 menos i, dividido para z1, que es 1 más 2i. Eso significa tres divisiones. Eso significa que voy a necesitar resolver esto por el conjugado. Eso significa que yo me acuerdo que en el denominador va a ser el módulo el módulo elevado al cuadrado, es decir, x cuadrado más y cuadrado. Me olvido, para hacerlo un poco más directo, voy a multiplicar solamente el numerador por el conjugado y abajo directamente voy a colocar la expresión resultante de su norma al cuadrado. ¿Cuál es la norma al cuadrado de menos 2 más 3? La norma al cuadrado es 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9. 4 más 9 me da, ¿cuánto me da? 4 más 9 me da 13. Por lo tanto, aquí tendría 13. Y arriba tendría la multiplicación de 1 más 2i, que multiplica al conjugado de abajo, es decir, menos 2 menos 3i, más el otro sería la norma al cuadrado de 1 menos i, es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me da 2. 2, y arriba me quedaría menos 2 más 3i multiplicado por el conjugado de 1 menos i, que es 1 más i, más abajo en el denominador en la norma al cuadrado de 1 más 2i. 1 más 2i, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado me da 5, así que acá abajo le pongo 5 y arriba en el numerador le pondría la multiplicación de 1 menos i por el conjugado de 1 menos 2i. Ya, ok. Tengo las multiplicaciones, realizo las multiplicaciones sucesivas y tendría en el primero sería, obviamente sería la multiplicación en la parte real, ¿no? 1 por menos 2 me da menos 2 y 2 por menos 3 me da menos 6, pero le cambio el signo a más 6, por lo tanto menos 2 más 6 me da 4. Ya lo estoy haciendo un poquito directo para que ustedes recuerden. Tienen que acostumbrarse a esa manera de multiplicación. La parte imaginaria es la multiplicación cruzada, parte real por parte imaginaria. Es decir, el 1 que está a la izquierda le multiplica al menos 3. Ahí tendría menos 3i. Y el 2i le multiplica al menos 2, tendría menos 4i. Por lo tanto, la suma de menos 4 menos 3 me da menos 7 i sobre 13 más. Vamos a ver si lo hacemos directamente el otro. En el otro tengo la parte real sería menos 2 por 1, parte real por parte real sería menos 2, menos parte imaginaria 3 por 1, 3, o sea, menos 3, menos 2, menos 3, menos 5. Y si hago lo mismo ahora para la parte imaginaria en la multiplicación en cruz, tendría menos 2 de más 3, ¿no, verdad? Menos 2 más 3 me da más i. Menos 2 más 3 me da más 1, obviamente i. Y acá abajo le pongo el 2 más. Luego hacemos de nuevo la multiplicación parte real. La parte real aquí sería 1 por 1, 1. Y negativo, menos 1 por menos 2, menos 2. Menos 1 por menos 2 me da más 2, pero como es en negativo, menos 1. Perdón, menos 2. Ahora, con el 1 anterior, 1 menos 2, menos 1. Parte real. Parte imaginaria, lo hacemos cruzado. Es decir, 1 por menos 2 me da menos 2 y menos 1 por 1 me da menos 1, menos 2 con menos 1, menos 3 y 2. Ahora bien, yo tengo ahí el 13, el 2 y el 5, por lo tanto necesito sumar, aquí estoy sumando quebrados, eso significa básicamente que lo que tengo aquí, su mínimo común múltiplo, me daría 100
30. 13 por 2 por 5, 13 por 10, 130. Por lo tanto, este 130 lo voy a sumar como denominador, lo voy a dividir para 13, me da 10. Ese 10 lo multiplico por 4 menos 7i, me da 40 menos 70 y más. El 130 lo divido para 2 y me da, básicamente serían 50, 65, ¿no? ¿Verdad? Este 65 lo multiplico por menos 5 más i, y el 65 por 5 me da 100, 325. Entonces aquí tengo que cambiarle el de más a menos. Menos sería 325 más 65 y, y 130 dividido para 5 me daría 26. Sí, ¿no, verdad? Así, 26, sí, 26. Entonces, este 26 le pondría por menos 1, menos 3, y sería menos 26. ¿Okay? Y menos 26 por 3 sería menos 78i. ¿Okay? Hago las sumas restas respectivas, por lo tanto, finalmente me daría 40 menos 325 menos 26, me daría un total de menos 111. Y en el lado de las i sería 60 menos 70 más 65 menos 78i. Bueno, eso es fácil, 5 con el 78, básicamente sería menos 83i. Todo eso dividido para 130. Y esa sería la respuesta, o si quieren escribirla bien, sería menos 311 sobre 130, esa es la parte real, y menos 83 sobre 130, esa es la parte imaginaria. Y con esto tendríamos el ejercicio 5. Es un poco largo, sí, porque hay que hacer 3 divisiones, luego hacer la suma de todos esos 3 grados. Me puedo equivocar en la multiplicación, en la división, en la suma, en calcular el máximo común múltiplo de todos esos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estamos. Perdón, mínimo común múltiplo, no máximo común, mínimo común múltiplo. Ok, vamos al ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 me dan un predicado. Recuerden que el predicado es básicamente una relación. En este caso tenemos una relación con un predicado de dos variables. Por eso es que el conjunto de verdad está como AP de XY. Ahora bien, si el conjunto de verdad está como AP de XY y un predicado de dos variables, tengo un referencial apuntado a cada uno. Por eso es que arriba dice XY pertenecen a los reales, es decir, referencial de X es los reales y el referencial de Y también es los reales. Pero estamos hablando de complejos, no importa, las X y las Y salen de los números reales. Así que al hacer esto, lo que tengo que hacer es esa ecuación, hacer la multiplicación en el lado izquierdo, me va a salir parte real, parte imaginaria. Lo igualo a la parte derecha, que también tiene parte real y parte imaginaria. Recuerden que este pedacito de aquí es real y este pedacito de aquí es imaginario, porque está al lado de la y. Entonces, al hacer la multiplicación al lado, me quedaría y por x, x, y más y cuadrado es igual, vamos a ponerlo en paréntesis para visualizarlo, 2y. Y por y cuadrado. El y cuadrado se me va a hacer negativo, es decir, me queda menos y más xy es igual a x menos 1 más 2y. Igualando real con real, real con real e imaginario con imaginario, tendríamos y es igual
igual a x menos 1, ¿ok? Perdón, menos y. Y x es igual a 2y, ¿ok? Con esta idea de que x igual a 2y, yo ya tengo ahí un despeje. Recuerden que esto es un sistema de ecuaciones lineales. Ya vimos eso. Y aquí se lo puedo hacer por sustitución. No vayan a utilizar para una de 2 por 2, dos incógnitas, dos ecuaciones, regla de Cramer inversa, ¿no? Simplemente por sustitución. De hecho, ya está sustituido. O sea, ya puedo hacer la sustitución directa porque x vale 2y. Así que de acá tendría menos y es igual a 2y menos 1. Pasa a sumar, mejor dicho, resto en ambos lados, menos 2y, me queda menos 3y igual a menos 1, y es igual a 1/3. ¿Ok? Con este valor de y igual a 1/3, viendo en la otra expresión de x, entonces x va a ser igual a 2/3. Por lo tanto, el conjunto de verdad AP de x, y, ¿a qué es igual? Bueno, sencillamente es un par ordenado, porque es un predicado de dos variables. El par ordenado lo escribo, ya ves, x sería 2/3 y y sería 1/3. Y con eso termino. Ya está la solución. Relativamente sencillo de ver, es rápido, pero recuerden que para un predicado en este tipo, en este caso, lo que debo de hacer es igualar parte real con parte real del lado izquierdo con el lado derecho, parte imaginaria con parte imaginaria del lado izquierdo con el lado derecho, y de esa manera encuentro mis dos ecuaciones. ¿Ok? Vamos al ejercicio número 7. En el ejercicio número 7, en cambio, ya estamos hablando un poquito ya de palabras mayores. Tengo un parámetro k que no conozco. En este ejercicio me están diciendo que tengo un complejo llamado, mejor dicho, definido como 1 menos ki dividido para 2 menos i. Y yo quiero saber cuánto debe de valer k para que ese complejo z sea un imaginario puro, es decir, que la parte real desaparezca, solamente me quede la parte imaginaria. Por lo tanto, este valor de z debe de estar igualado a algo, ¿no? ¿Verdad? Esto de aquí debe de ser igual a 0 para que me quede el imaginario puro. Por lo tanto, como el z es básicamente una división de dos complejos, realizo la división de dos complejos. Es decir, 1 menos ki dividido para 2 menos i. Para hacer esto, como es un rectangular, yo lo que puedo hacer es pasarlo a polar. No, no lo puedo pasar a polar porque el valor de k no lo sé. Por lo tanto, ¿cómo saco un argumento ahí? No se puede. Así que lo trabajo en complejo, es decir, multiplicando por el conjugado. 2 más i dividido para 2 más i. Recuerden que abajo es z por z conjugado es igual a la norma al cuadrado, al módulo al cuadrado. En otras palabras, x cuadrado más y cuadrado. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 menos i, no. 2 menos i es el denominador, por lo tanto quedaría 4 más 1, 5. ¿Ok? Ya tengo el 5 arriba y abajo la multiplicación. Simplemente multiplico. Parte real es multiplicar real con real, 1 por 2. 2. Ya lo vamos a hacer despacito. Parte imaginaria con negativo, menos k más 1, menos k más 1, la multiplicación de menos k con 1 positivo me da menos k. Pero como tengo que cambiarle el signo, así me dice la definición, entonces me va a dar 2 más k, más parte imaginaria. ¿Ok? Pero si se dan cuenta que aquí, para ganar tiempo, esto no me interesa. ¿Ok? Me debe de quedar un imaginario puro, pero yo lo que realmente necesito es saber qué pasa aquí, porque esa es la parte real que debo de igualarla a 0. Por lo tanto, olvidándome de perder el tiempo en la parte imaginaria, sencillamente digo la parte real. ¿Cuál es la parte real? 2 más k sobre 5. 2 más k sobre 5 igual a 0. Esa es la parte real.
Y la debo de igualar a cero porque el ejercicio me dice que me debe de quedar un imaginario puro. Por lo tanto, el 5 también se puede desechar y sencillamente me queda que 2 más k igual a cero, k igual a menos 2. Y con eso he encontrado el valor de k necesitado o requerido. Está claro, para este tipo de ejercicios, cuando se trate de un parámetro y me pidan algo, era como recuerden en sistemas de ecuaciones lineales, cuando era el sistema consistente, inconsistente, y yo necesitaba saber cuánto vale k, m o cualquier variable que me pongan ahí. Ya me centraba en la última fila. Bueno, aquí me centro en lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que me estaban pidiendo aquí? La parte real, así que me olvido de la parte imaginaria. Y con eso resuelvo el ejercicio más rápido. El tema 8, el siguiente tema, en cambio me están diciendo, a ver, en este tema 8 tengo 3 números complejos. 1 más i, e a la i 3 pi medios y 2 menos raíz de 3i. Me están pidiendo determinar la división entre z2 sobre z1 multiplicado por 2 menos z3 por z3 conjugado. Recuerden que en esto del conjugado, al menos de aquí es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque z por z conjugado es el módulo elevado al cuadrado. ¿Cuál es el módulo de este? El z3 elevado al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces simplemente el agua al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Menos raíz de 3 al cuadrado, más raíz de 3 al cuadrado, más 3. Por lo tanto me da todo esto un 7. Al menos yo ya tengo ese valor ahí, ¿no? Entonces, este z por z3 conjugado es igual a 7. Ya lo tengo resuelto de ese lado. Vamos con el lado del z2 dividido para z1. Ahora bien, el Z2 dividido para el Z1, yo lo podría hacer de manera polar o de manera rectangular. ¿Puedo reemplazarlo el Z1 a polar? Sí. ¿Tengo el Z2 polar? Claro, ahí está el Z2 en polar. Tengo el Z1 en rectangular, lo paso a polar, hago la división, pero después tengo que pasarlo a rectangular porque tengo la resta con Z13. Entonces, no trabajen en polar, trabajen en rectangular, porque finalmente lo que voy a encontrar es algo en rectangular. Entonces, pasemos el Z2 a rectangular. El Z2 en rectangular es, como tengo R, E a la I teta, R vale 1 en Z2 y teta vale 3 pi medios, 3 pi medios es hasta abajo, 3 pi medios, 270 grados. Entonces, Z2 va a ser R coseno de teta, es decir, coseno, R vale 1, ¿no? Coseno de 3 pi medios. Esta es la parte real, más la parte imaginaria, que es seno de 3 pi medios. Y, por lo tanto, Z2, el coseno de 3 pi medios, coseno de 270 grados, como está abajo, el coseno vale 0, arriba y abajo, pi medios, 3 pi medios, el coseno vale 0, me queda sencillamente seno de 3 pi medios. El seno de pi medios es 1, seno de 3 pi medios es menos 1, por lo tanto esto es menos pi. Eso significa que la expresión que yo tengo allá arriba se reduce a 2, que multiplica a z2, que es menos i, que dividido para z1, 1 más i, menos z3 por z3 conjugado, que ya lo sacamos, es 7. Por lo tanto, ¿qué más? Allá abajo, a la izquierda, perdón, tengo una división. Ya. Entonces simplemente hago la división 2 que multiplica a menos i por el conjugado del de abajo, 1 menos i. Y en el denominador pongo, recuerden, cuando tengo división, pongo el módulo al cuadrado, es decir, saco del 1 más i que está abajo, 1 al cuadrado, 1 más 1 al cuadrado, también 1, 1 más 1 me da 2. En otras palabras, aquí hay un 2. Menos 7, que es lo que tengo del anterior. Eso significa que se van estos y me queda
Menos i por 1, menos i. Menos i por menos i me da más i al cuadrado. ¿Ok? Entonces, más i al, más i al cuadrado. ¿Ok? Y menos 7. Perdón, el i al cuadrado me da menos 1. Con menos 7 me da menos 8. Y el i solito me queda menos i. Y aquí tengo el ejercicio resuelto. ¿Estamos? Entonces, el ejercicio se puede resolver más rápido si es que ustedes se acuerdan de las propiedades y características de mismas. Por ejemplo, el Z3 por Z3 conjugado, tenemos la propiedad con respecto a los conjugados, que eso es básicamente el módulo al cuadrado. Por lo tanto, saco el módulo sin la raíz y tengo el valor rápidamente, que me da en este caso 7, con el negativo de afuera, menos 7. No se olviden de los negativos, por si acaso. No le van a poner más 7, no, recuerden que eso es negativo afuera. Y lo mismo en la división abajo me queda la multiplicación de z por z conjugado, así que es lo mismo. De esa manera se puede resolver más rápidamente sin estar poniendo tantas cosas. Bien, vamos con el ejercicio 9. En el ejercicio 9 me están pidiendo que exprese el resultado de ese producto. Está un poquito largo. 1 menos i 1 más raíz de 3, raíz de 2. Pero ojo, me piden en forma polar. Me están dando todo en forma rectangular. Lo podría multiplicar rectangularmente, pero aquí hay algo interesante. Si observan que este valor 1 menos i, si yo lo grafico en el plano complejo, va a ser 1 en el eje X, en el eje real, y menos i en el eje polar, en el eje imaginario. Por lo tanto, me da acá abajo. Eso significa, vean, raíz de 2. ¿Qué ángulo? Todo este que está acá. O también el de acá, que es básicamente menos pi cuartos. Yo puedo usar todo el ángulo de arriba, que es 7 pi cuartos, o puedo usar el ángulo de abajo, menos pi cuartos. ¿Cuál me conviene? En este caso, cuando es una multiplicación sucesiva de varios valores, de varios números complejos, recuerden que la multiplicación finalmente en el argumento va a ser la sumatoria de todos los argumentos, de todos los ángulos. Por lo tanto, si tengo sumatoria y tengo números negativos como menos pi cuartos, capaz es más recomendable trabajar con los signos negativos porque se me van a cancelar con los positivos. Veamos qué pasa en el segundo, a ver qué ángulo me da en el segundo. Observen, menos 1 y raíz de 3. Esto se parece al triángulo de los ángulos notables. Si se acuerdan de los ángulos notables, yo aquí tengo 2, raíz de 3, 1. Aquí tengo el 30 grados. Y aquí tengo el 60 grados. Entonces, visualizándolo con ángulos notables, yo entonces aquí tengo algo interesante. Puedo trabajar con esto de 30 y 60 grados. El menos 1 más raíz de 3 me indica algo así. Menos 1 por acá y raíz de... bueno, aquí vamos a bajarlo más. Entonces vamos a ponerlo por acá, más arribita. Aquí tendríamos menos 1, aquí tendríamos raíz de 3 porque es positivo. Así que el punto está acá. ¿Qué ángulo es este? Bueno, está asociado a 60 grados por acá. Eso significaría 2 pi tercios de este lado. ¿Por qué 2 pi tercios? Porque el otro lado es 60 pi tercios. Pi tercios más 2 pi tercios me da 3 pi tercios, que es el pi completo, el ángulo, bueno, no el completo, el ángulo llano, 2 pi tercios. Entonces vean, tengo un 2 pi tercios y en el otro tengo menos pi cuartos. Es preferible trabajar con el negativo en lugar del 7 pi cuartos. Veamos el otro ángulo.
El otro ángulo es raíz de 2 positivo y menos raíz de 2 negativo, es decir, por aquí raíz de 2, por aquí menos raíz de 2, va acá. Eso significa que básicamente tengo 2 aquí, ¿no? ¿Verdad? Tengo el ángulo 2, no he dicho el R, 2, por Pitágoras, y me da en el cuarto cuadrante. Tengo el 7 pi cuartos anterior o el menos pi cuartos que acabo de descubrir. ¿Cuál es preferible? 7 pi cuartos menos pi cuartos. Recuerden que el asunto este va a ser la multiplicación de cada uno de ellos. En otras palabras, del primero es raíz de 2 por e a la i y un ángulo más. No lo voy a escribir todavía. Multiplicado por 1 más raíz de 3, recuerden aquí, esto me da un 2 acá de, de R, por lo tanto es 2e a la i y este es 2 pi tercios. Ya lo calculamos. Y acá también tendría 2 por e a la i y ahí viene la idea. ¿Uso ángulo positivo o ángulo negativo? Si yo uso ángulo positivo 7 pi cuartos, voy a tener 7 pi cuartos más 2 pi tercios más 7 pi cuartos, me da demasiado grande. Sin embargo, si utilizo el negativo, voy a tener como resultado de esta estructura raíz de 2 por 2 por 2, me daría 4 raíz de 2 e a la i y sumo 2 pi tercios menos pi cuartos menos pi cuartos, lo que es lo mismo, 4 raíz de 2 e a la i y sumar 2 pi tercios y básicamente le estoy restando pi cuartos más pi cuartos es pi medios. A los 2 pi tercios el resto pi medios me va a dar básicamente 30 grados, ¿no? Recuerden, estamos teniendo 120 grados, 2 pi tercios 120 grados, le quito 90, me va a dar 30 grados, 30 grados es básicamente pi sextos. Y con esto ya tendría la respuesta respectiva. ¿Ok? Ok, entonces, el siguiente ejercicio, ya estos son los de nivel crítico, tengo dos números complejos, me dan ahí los números complejos, y me piden determinar el módulo, no el argumento, o sea, solo y exclusivamente el módulo del complejo e a la i z1 por z2. Uno diría, pero si eso es fácil, es el valor que está multiplicando a e, así que el módulo es 1. No, señores. El e a la i z1 por z2, allá arriba, al lado de la i, yo aquí no tengo un ángulo, no tengo un valor de ángulo, tengo la multiplicación de dos números complejos. Por lo tanto, si tengo la multiplicación de dos números complejos, lo primero que tengo que hacer es que allá arriba no debe de quedar varias i's. Debo de hacer la multiplicación rectangular respectiva allá arriba para ver qué me queda allá arriba. Es decir, voy a multiplicar primero z1 por z2. En otras palabras, 1 más i multiplicado por 1 menos 2 i. Al hacer esta multiplicación, yo observo parte real con parte real me daría 1, parte imaginaria con parte imaginaria negativo, poniéndole el negativo más, bueno, me daría menos 2 con el negativo, más 2, ¿ok? Eh, Eso sería la parte real más la parte imaginaria. La parte imaginaria sería la multiplicación cruzada, es decir, 1 con menos 2, y 1 con 1 más 1 y lo que es lo mismo, 3.
3, ¿ya? Y menos 2 más 1 me daría menos i. Es este valor 3 menos i el que yo debo de poner allá arriba en el exponente, es decir, e a la i que multiplica a 3 menos i, multiplico y me da e a la 3i menos i cuadrado. Menos i cuadrado vale menos 1, por lo tanto con el menos de afuera se hace más 1, es decir, e a la 3i más 1. Y aquí viene el asunto. Yo debo de dejar arriba la i sola, pero está sumada a algo, más 1. Ese más 1 puede ser expresado, recuerden, como por las propiedades de los exponentes. Yo tendría e a la 3i por e a la 1. Allá arriba, e a la 1. Entonces, por eso se suman 3i más 1. Eso significa que esta expresión puede ser escrita sencillamente como e por e a la 3i. ¿Ok? Esto es el módulo. ¿Ok? Lo que acompaña a la e. ¿Qué es otra e? Sí, es otra e, pero ese es el módulo. Así que sería como respuesta el módulo, determinar el módulo es justamente e. ¿Ya? Ojo con este tipo de problemas. No me vayan a poner módulo 1, porque ese no es el módulo. Primero hay que depurar el exponente ahí arriba y que la i me quede solita. No me quede con otras i adentro. Entonces, despejen, simplifiquen y lo último que me quede, que es esto, ¿ya? Pues vamos a ponerlo de otro color. Yo debo de expresarlo con las propiedades de los exponentes como la multiplicación, de tal manera que la i me quede solita. Y de esa manera yo ya sé que el argumento, el ángulo es 3 radianes, mientras que su r, su módulo, es igual a e. ¿Ok? Entonces, se podría decir que esto de aquí sería más o menos, si pi es 3.1416, 3 radianes estaría por acá. Esto de aquí vale e y este ángulo vale 3 radianes. ¿Ok? Está claro. Eso sería el tema número 10. En el tema número 11, aquí me están diciendo, se tienen los números complejos Z1, que es todo eso, y Z2 en forma polar. Me están diciendo que X pertenece a los reales. ¿Por qué me dicen X pertenece a los reales? Porque la X aparece aquí, vean. En el Z1 no aparece la X. Y la X está entre 0 y 6pi. ¿Y por qué me dan en radianes? Porque la X está como argumento del complejo Z2, es decir, forma parte de un ángulo. Así que quizás ahí me están diciendo básicamente que entre 0 y 6pi serían 3 vueltas de este valor. Y Z1 por Z2 me dicen que es igual a 7e a la i pi sexto. Si se dan cuenta que la multiplicación de estos dos complejos me la dan en forma polar y el segundo complejo me la dan también en polar. Por lo tanto, ¿qué es más recomendable? ¿Trabajar en rectangular o trabajar en polar? Bueno, más fácil es trabajar en polar, porque la multiplicación de dos polares es básicamente el valor R de uno por el valor R del otro, todo eso elevado multiplicado por E elevado a la I y la suma de los argumentos, la suma de los ángulos. Así que trabajemos mejor en polar. Para ello, Z1 debe ser transformado en polar. Pero me acuerdo que Z es igual a R, E a la I teta. Esa es la forma polar. Y E a la I teta, aquí es igual a coseno de teta más I seno de teta, que es justamente este pedacito que está aquí. Así que el argumento de Z1, ¿cuánto vale? Pi sextos menos 2 tercios. Esto de aquí es el argumento de Z.
de Z1. Así que Z1 va a ser igual a 7 medios, ¿okay? Es el 7 medios que está aquí, el R, 7 medios por E elevado a la I, y el argumento es I sextos menos I sextos menos 2 tercios. Eso es Z1. Tanta cosa para resumirla en Z1. Ahora, si multiplico Z1, bueno, vamos a cambiar de color. Si multiplico Z1 por Z2, y eso me dice arriba que es igual a 7 a la I sextos, entonces hago la multiplicación polar en el lado izquierdo, es decir, 7 medios por a la I sextos menos 2 tercios, ese es Z1, multiplicado por Z2, que es 2, eso es lo que me está diciendo acá, 2 por a la I x sobre 3, esto va a ser igual a 7 a la I pi sextos. Si se dan cuenta, el 2 se puede simplificar, el 7 se puede simplificar, y me quedan nada más los argumentos superiores. Recuerden que la suma, que si tengo exponenciales con la misma base, se suman los exponentes. Así que en la parte de arriba me quedaría e a la i, y sumo i sextos menos 2 tercios menos, lo más, x sobre 3. ¿Está? Esto sería la sumatoria en el lado izquierdo. En el lado derecho me daría e a la i sextos. Por lo tanto, si tienen la misma base, distintos exponentes en esa igualdad, simplemente igualo los exponentes. Las i también se cancelarían en esa circunstancia, y sencillamente me queda que pi sextos menos 2 tercios más x sobre 3 es igual a pi sextos. Se cancela el pi sextos y me queda que x sobre 3 es igual a 2 tercios. Obviamente, x igual a 2. Y con eso encuentro el valor requerido. X igual a 2. ¿Okay? Estamos. Estos ejercicios, entonces, cuando me dan una igualdad, yo igualo la parte izquierda con la parte derecha. En este caso, los exponentes son los que se igualan, ya que las bases son iguales, la e, y resuelvo mi problema. Si no se me hubiese cancelado el 7, ya sería un problema, ¿no? Entonces ahí habría que hacer, quizás aplicar la logaritmo natural para cancelar los e's. Tengan cuidado con esas situaciones. Pero cuando se trata de estos ejercicios, normalmente los ejercicios provocan cancelaciones para que no se hagan tan complejos estos ejercicios. Bien, el ejercicio número 12, que es lo último, me están diciendo que tengo estos tres números complejos, y me están pidiendo que demuestre que que la multiplicación de estos tres me da esa expresión que está allá abajo. Cuando se tratan de demostraciones, no se preocupe. A veces uno piensa que las demostraciones son muy complejas, son muy complicadas, pero recuerden que a veces no. En este caso me están dando prácticamente en bandeja de plata todo el ejercicio. ¿Por qué? Les voy a poner solamente el Z1. Miren que el Z1 está expresado casi como la notación de Euler. ¿Por qué? Tengo el R multiplicado por coseno del ángulo más I seno del ángulo. En otras palabras, esto es R1 a la I de 1. Y me va a hacer lo mismo para el resto. R2 a la I T2, R3 a la I T3. Por lo tanto, la multiplicación
de Z1 por Z2 por Z3 va a ser R1 e a la I de 1 multiplicado por R2 e a la I de 2 multiplicado por R3 e a la I de 3, y esa multiplicación sería R1 por R2 por R3 por E y la suma de todos los argumentos arriba, y que multiplica a P1 más P2 más P3. Esa es la forma polar de esa multiplicación. Pasándola por Euler a la manera rectangular, entonces tendríamos R1, R2, R3, que multiplica este argumento sería coseno de T1 más T2 más T3, ¿ok? Más el seno, bueno, pongámosle I, seno de T1 más T2 más T3, y cierro el corchete de acá afuera, que es justamente lo que quería demostrar. Entonces, de esta manera yo demuestro sencillamente utilizando los conocimientos que he adquirido de lo que es las definiciones del número complejo, de pasar de polar a rectangular y de rectangular a polar. Con eso hemos terminado entonces los ejercicios para esta tutoría. ¿Ok? Bien, como conclusiones, recuerden, en los números complejos hay que tener muy en cuenta lo que son, cómo se multiplican, más que cómo se suman o cómo se restan, porque la suma y resta es real, real, imaginario, imaginario. Pero en multiplicaciones y divisiones, en multiplicaciones hay que considerar cómo se calcula la parte real, cómo se calcula la parte imaginaria, y en divisiones recordar que cuando yo divido en rectangular, yo multiplico por el conjugado del denominador, y en la parte inferior del denominador, en el denominador que me queda, yo tengo ahí el x cuadrado más y cuadrado. Rápidamente, z por z conjugado es x cuadrado más y cuadrado, es básicamente el cuadrado de la norma del denominador. De esa manera se realizan los ejercicios más rápidos sin pérdida de tiempo. Bien. El día entonces, martes, vamos a ver lo siguiente, y estas sillas, el día martes iba a ser también virtual. Recuerden que el día martes hay examen de ingreso, por lo tanto va a ser virtual también la clase, y en esa ocasión van a estar ustedes presentes en la virtualidad y vamos a visualizar operaciones tanto de potenciación como de radicación. Y la clase va a ser, tengo entendido, de 6 a 8 de la noche. Por lo tanto, en anuncios, recuerden, van a observar ustedes el link de enlace. El enlace siempre va a ser el mismo de todos los enlaces que ya hemos visto de clases virtuales, así que no va a variar. Si ya tienen ustedes el enlace, entonces no se hagan problemas. ¿Ok? Bien, nos vemos entonces el día martes. Eso sería todo. Gracias.